Y ahora la entrevista. Seguí escuchando el Ágora en Radio Nacional. Seguimos ahora en el Ágora en Radio Nacional y recién escuchábamos un poquito de la columna de Pachi y de Juliana. Agenda Bahía ponía el foco en un referente cultural bahiense que es Marcelo Díaz, que como nos contaba Juliana, estudió la carrera de Letras en la Universidad Nacional del Sur, es escritor, es poeta, tiene también una maestría en Cultura Pública en la Universidad Nacional de las Artes, la UNA, y conversamos ahora con él para conocer un poco más de los proyectos culturales en los que participa, para seguir analizando lo que son las políticas públicas en cultura, y más en tiempo de pandemia. Y seguramente, como siempre, va a salir la cuestión de la actualidad política. Marcelo, buenos días, ¿cómo estás? Te saludan Victoria Aure, Juan Ignacio Guarino y desde la distancia Juliana Gotau, que nos va a apuntar también alguna que otra pregunta, ya que hoy no pudo estar presente. Hola, ¿qué tal? Hola, Juani, hola, Victoria, y bueno, hola, Juliana. Te está escuchando, así que el saludo llegó. Bueno, Marcelo, en los anteriores programas y los miércoles especialmente venimos charlando de cultura y venimos conversando un poco sobre lo que es el desguace cultural que se viene dando en Bahía Blanca específicamente desde la llegada de Héctor Gay al sillón de Bordeu y más ahora que la pandemia pareciera que es como la excusa perfecta para eliminar a cierto sector cultural que quizá no es el más afín a los intereses comerciales, privados que intenta favorecer el municipio. No sé si lo ves así o cuál es tu diagnóstico. Yo creo que, lo del desguace es un hecho, ¿no? No lo vamos a discutir eso. Bien. Pero no estoy tan seguro de que el objetivo de la política cultural del gobierno de Héctor Gay sea privilegiar el aporte privado. Ajá. Yo más bien lo que veo es que no tienen una política cultural clara, o la política cultural se reduce a hacer un recital una vez por mes en el Parque de Mayo con una serie de food trucks alrededor, porque no se ha visto otra cosa, ese es el tema. Porque si hubiera un plan cultural uno podría discutir desde distintas posiciones. El gran problema que tenemos acá es que no hay que discutir tampoco, ¿no? Más allá de esta ausencia que se ve de propuestas. ¿Y pero no te parece que hay un vaciamiento de la oferta pública, cultural pública, para que el sector cultural privado tenga más juego? O incluso yo recuerdo cuando el anterior secretario de Cultura o director del Instituto Cultural, que es en realidad el cargo que tenía, me refiero a Amargo, cuando él se vanagloriaba de que le había pagado a un empresario privado la estadía del Hotel de Arjona y que con eso había logrado aumentar la recaudación tributaria por la gente que iba y pagaba la entrada y que eso repercutía en la cultura. O sea, yo ahí lo veo un apoyo a un privado, no veo una política pública cultural. Por eso esta observación que decía. Claro, lo que pasa es que vos fíjate que no tenés grandes jugadores privados en la gestión cultural en Bahía. Tenés productores de espectáculos, ¿no? Nada más, que en general reciben siempre algún tipo de aporte del municipio. Esto es histórico, sí, aunque claro. sean fechas en el teatro municipal, ¿no? Que sabés que el teatro municipal va a borderón, que pagan un porcentaje y no pagan un alquiler fijo por el lugar, o sea que si viene poca gente no pierden tanto dinero como si alquilaran un teatro privado. Bien. Siempre algún tipo de apoyo han recibido los productores de espectáculos, pero vos acá en Bahía no tenés grandes jugadores como podés tener en Cava o en ciudades más grandes donde los bancos tienen sus ciclos culturales, las fundaciones tienen sus ciclos culturales. Ah, bien, entiendo por qué lado viene tu posición o tu diagnóstico. Claro, acá apostar a que la cultura quede en manos de privados es apostar al desierto, porque claro. no tenés esos jugadores en Bahía Blanca, esa es la realidad. Bien, más allá de la cuestión ideológica de si priorizamos la cultura pública y la cultura privada, acá en Bahía Blanca no estarían dadas las condiciones para ir por el lado del sector privado porque no tiene el volumen que tienen otras grandes ciudades, como bien vos decías, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro, vos podés discutir con la Ciudad de Buenos Aires si te parece bien esa política o no, que básicamente es una política en base a mecenazgo, pero porque vos tenés en el mecenazgo los grandes jugadores que entran, que son bancos, que son empresas multinacionales,
multinacionales, y que después uno dice, está bien, te subsidian o priorizan un tipo de cultura, y el Estado tendría que estar trabajando para que haya variedad y para que toda la comunidad esté presente. Pero esa es una discusión que podés dar cuando tenés la oferta privada. Acá no la tenés la oferta privada. Entonces el Estado se retira, el privado son solamente productores que también sin la ayuda del Estado les cuesta, y lo que te pasa es que te queda el desierto, digamos, ¿no? Es como... es un problema serio ese, ¿no? Si el diagnóstico de cultura es dejar que el privado haga, es un muy mal diagnóstico, porque no hay privados haciendo acá. Es incluso, perdón Marcela, Victoria te saluda, es incluso un mal diagnóstico de cuál es la situación bahiense, porque indudablemente con lo que vos decís, no hay una cultura privada de grandes aportistas, sino que hay un gran desarrollo de una cultura más que se autofinancia, o que se va armando a través de los centros culturales, o más del encuentro, más chiquita, y no esta cultura grande, y también están desenfocados incluso en cuál es la realidad bahiense. Para mí no conocen cuál es la realidad bahiense, no tienen ese diagnóstico acertado, porque, digamos, vos tenés acá, en Bahía Blanca básicamente tenés un gran movimiento independiente, a través de los espacios culturales, los grupos independientes, y después tenés una gran inversión pública provincial, que está dada a través de los SOAS, ¿sí? Orquesta, ballet y coro, que eso lo financia la provincia, y a través de 5 escuelas de arte, ¿no? Tenés conservatorio, artes visuales, escuela de teatro, escuela de danza y escuela de estética. Mucha de la gente que se mueve en el circuito independiente vive, o porque vive económicamente, o porque trabaja en OAS, o porque es docente en las escuelas provinciales, y eso facilita que puedan colaborar con espacios independientes, con grupos musicales independientes. No digo que sea lo único, pero gran parte de la cultura bahiense se mueve porque hay un grupo grande de artistas que, ya sea a través de la docencia o a través de los SOAS, tienen un ingreso fijo. La cultura bahiense sería muy distinta si no existiera esa gran inversión provincial que hay. Eso está desaprovechado. Por ejemplo, el municipio no aprovecha eso. Claro, sí, es cierto, y es algo que por ahí los y las bahienses no tenemos demasiado presente, esta inversión tan grande que hay de la provincia a través de los organismos artísticos del sur y de las 5 escuelas de arte, como vos decías. Pero también que te queríamos preguntar, en realidad esta es una pregunta que nos manda Juliana. Ella nos comentaba que vos estás participando en la Plataforma Federal de Cultura de y para Todos, y queríamos que nos comentes un poco qué es esta plataforma que busca, por lo menos por lo que dice el nombre, federalizar la cultura. ¿En qué consiste y cómo es esta idea de federalizar la cultura? La Plataforma Federal de Cultura la organizamos el año pasado, un grupo de gestores y personas vinculados al Frente de Todos, en todo el país, y la idea era juntarse para pensar programas que fueran federales. Estuvimos, después de las elecciones, estuvimos un tiempo parados por la pandemia, y ahora empezamos con un ciclo que se llama La Periferia es el Centro, en donde buscamos reunir actores culturales de distintas ciudades del país. Por ejemplo, tuvimos a la directora de Cultura de Ushuaia conversando con la directora de Cultura de Chascomús, ¿no? Un poco para conocer cuáles son las problemáticas del lugar y las condiciones. Cuando uno trabaja en cultura pública, también en independiente, pero los independientes lo tienen más claro eso, porque los independientes están acostumbrados a hacer con lo que tienen a mano. Claro. Y muchas veces los funcionarios lo que quieren es hacer lo que pasa en Buenos Aires. Y Bahía Blanca no es Buenos Aires. No, claro. Es decir, te faltan un montón de habitantes para eso, y te faltan también jugadores económicos, circuitos. Entonces muchas veces se tratan de aplicar programas que se ven que suceden en las grandes ciudades que acá fracasan. ¿Por qué? Porque no estás trabajando con lo que la ciudad te ofrece.
Claro. Entonces, un poco la experiencia que tratamos de hacer en la plataforma es de visualizar toda esa riqueza que hay en experiencia de gestión federal, que por ahí no es visible porque lo que te encandila siempre es lo que sucede en Buenos Aires. Claro. Y lo que sucede en Buenos Aires no es aplicable en todos lados, porque tiene su particularidad, tiene otro tipo de circulación de dinero, y a veces las experiencias de ciudades más chicas Sí. son más exitosas en el lugar y te pueden servir como referencia para trabajar en tu ciudad, que tratar de aplicar algo de una ciudad que tiene 3 millones de habitantes, pero por la que circulan 15 millones todos los días, que claramente no la vas a poder aplicar nunca en los mismos términos. O sea, en ese sentido, por ejemplo, siguiendo el ejemplo que vos habías dado, este director de cultura de Chascomús le convendría más mirar a Ushuaia, a pesar de la distancia y de que sea otra provincia, que por ahí a Capital Federal, que está ahí nomás, porque es otra realidad totalmente diferente, lo que son el circuito cultural, el dinero que se mueve, los actores culturales, incluso las pautas de consumo cultural, me imagino. Claro, exacto. Eran 2 directoras de cultura, 2 mujeres. Ah, 2 mujeres. ¿No? La de Chascomús y la de Ushuaia. Y lo que estuvo bueno en la charla, después hicimos otra, ahora hicimos una el lunes con gente de cultura de universidad, también dos chicas, una de Jujuy y otra de Tandil, ¿no? Y lo que vos ves es que nosotros lo tomamos como experiencia porque las creemos que son experiencias valiosas, que te pueden decir, mirá, nuestra ciudad, por ejemplo, Ushuaia, tiene un porcentaje de nacidos y criados en Ushuaia, pero después tienen un aluvión de inmigración interna. Claro. Tucumanos, salteños, bonaerenses, y verdaderamente, decía Belén, la directora de cultura de Ushuaia, Ajá. si yo tengo que hacer un programa, tengo que poder trabajar eso, porque eso es lo que le da la riqueza a Ushuaia. Claro. Que no lo tiene por ahí otra ciudad. Entonces, yo tengo que detectar qué es lo particular que tiene mi ciudad para generar ahí la cultura, ¿no? Claro, trabajar con lo que uno tiene. Claro, y para eso tenés que conocer quiénes son los actores culturales, las organizaciones, la historia, ¿no? Tenés que conocer la ciudad, básicamente. Bien. Y hablando de este tema que ya hace meses que es día a día nos tiene en vilo, que es la pandemia, ¿cómo ha impactado en el sector cultural? ¿Cómo ves las políticas culturales que se destinan al sector cultural en contexto de pandemia, tanto a nivel nacional como provincial y a nivel local, obviamente? Bueno, a nivel nacional y a nivel provincial lo que se ha tratado de hacer es de que no se te caigan los actores culturales, ¿no? Digamos, de que puedan, ya sea recibiendo el IFE, sí, o a través de alguna beca sostener para los espacios culturales, es tratar de mantenerlos. En Bahía Blanca no se ha hecho nada, eso también lo sabemos, pero lo que dejó en evidencia la pandemia es que el sector cultural es un sector que vive en condiciones de precariedad, donde es muy difícil profesionalizar. Claro. Y otra vez vamos a la mirada federal. Las oportunidades de profesionalización que tenés en ciudades como Buenos Aires o Córdoba, o Rosario, no las tenés en ciudades de escala más pequeña como es Bahía Blanca. Claro. Entonces por ahí lo que, no sé, pensaba cuando en Buenos Aires se habla de industrias culturales, cómo fortalecerlas, acá habría que armarlas, porque acá no las tenés las industrias culturales. Se requieren como otros enfoques. La pandemia lo que mostró es que el sector está precarizado. Lógicamente, la respuesta rápida de nación y de provincia es, bueno, tratar de que no caigan los espacios, que no se cierren, y de quienes no tienen ingresos, ponele, porque no están en la docencia o porque no tienen un trabajo formal, subsistan, que es lo lógico. Sé que gente del Ministerio de Cultura de Nación, porque tengo amigos trabajando ahí, han estado repartiendo bolsones. Claro. Porque el sector estructuralmente está precarizado. Es difícil. Bueno, eso es lo que ha dejado de manifiesto, como bien vos decías, la pandemia. Pero ¿cómo crees que será esto en un futuro quizá no tan lejano, cuando hayamos
transitado la pandemia, cuando la vacuna justamente se esté dando a la población y podamos empezar a salir del aislamiento, del distanciamiento, ¿crees que el sector cultural, y especialmente el sector cultural independiente, que es el más precarizado, por así decirlo, pueda salir fortalecido de este impasse? Yo creo que uno de los puntos por los que se ha fortalecido el sector independiente durante la pandemia es en organización. Ajá. Por ejemplo, acá en Bahía Blanca, organizaciones que ya existían como el SUR, el Sindicato de Músicos o actores, estuvieron trabajando y conteniendo, pero también se organizaron nuevos grupos, surgió el Movimiento Federal de Danza como organización con mucha fuerza también, se ha fortalecido la participación en el Consejo Consultivo. Yo creo que todo eso es positivo, ¿no? Todo lo que sea organización y autonomía es positivo, más allá de la respuesta que pueda dar el Estado municipal. A nivel nacional se han ido fortaleciendo redes también para esto, y se han instalado algunas cuestiones de debate que me parece que son los debates a tener a futuro. Por ejemplo, se está planteando el debate de cómo hacer con todo lo que es la producción audiovisual, ¿no? Y la producción audiovisual que va para redes, porque también apareció un actor que es la presencia de lo virtual en la cultura, sí, que existía pero se reforzó ahora y que probablemente sigue existiendo. Y el gran desafío es cómo generar legislación para no resignarse a que las producciones sean 2 producciones al año locales que vayan a parar a Netflix, ¿no? Claro. Sino cómo generar plataformas argentinas, cómo generar subsidios para que se pueda dar el paso a la virtualidad, que también en un punto te empieza a vincular con otras regiones del país y con otros países, ¿no? Claro. Eso es como algo que se está debatiendo bastante, no solo en el campo audiovisual, sino también en otras áreas que pasaron a la virtualidad. Y creo que ese es un debate que tiene que ver con la soberanía también. Digo, el hecho de tener producciones propias es lo que ayuda a la conformación de las identidades. El hecho de estar todo el tiempo recibiendo producciones ajenas que te cope todo el espectro audiovisual es un problema, ¿no? No digo que no esté, pero también contrapesarlo. Marcelo, en ese sentido yo te quería hacer una pregunta un poco más espiritual, por llamarlo de alguna manera. A ver. Yo vengo de una ciudad de Tres Arroyos que es más chiquita, pero no tiene una movida cultural tan grande como Bahía Blanca, que yo no creo que sea por la cantidad de habitantes, sino por algo extra que debe tener Bahía y que genera esta gran movida cultural. ¿Cuál es tu diagnóstico de cuáles son las características, más allá de esto que vos hablabas, ¿no? de la inversión de la provincia y demás, de por qué Bahía es un foco cultural tan importante y a veces tan desconocido por la propia ciudadanía de Bahía Blanca? Yo creo que Bahía es, primero, Bahía es el centro de una región, ¿no? Que tampoco los bahienses nos damos cuenta de eso. Nosotros tendemos a pensar que vivimos en una ciudad de 300.000 habitantes, pero si vos te extendés a 2 horas alrededor de Bahía Blanca, tenés casi 1 millón de habitantes. A 2 horas es lo que se maneja en el conurbano en Buenos Aires, o es lo que manejás en ciudades como Córdoba o como Rosario. Claro. Nosotros tendríamos que estar pensando en esa cantidad de habitantes, ¿no? Y en tener un vínculo más aceitado con la región. ¿Qué pasa? Cuando el Teatro Municipal estaba abierto, cuando nosotros estábamos con Sergio en la gestión, la gente de turismo hizo un estudio de los asistentes al teatro. Y vos sabés que había muchísima gente que venía de la zona, que hacía 1 hora, 1 hora y media de viaje para venir a ver algún espectáculo al teatro. Entonces lo que tiene Bahía es que concentra también gran parte de todo eso. Claro, y está concentrando la actividad para una región de 700.000, 800.000 habitantes. Eso por un lado, que por eso decimos, parece más grande, pero en realidad la circulación es más grande que la que tiene la ciudad, que la cantidad de habitantes que tiene. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a pensar en dimensión regional nosotros. Claro, también tenemos un déficit de transporte en lo que es el sudoeste bonaerense muy importante.
De hecho, por ejemplo, yo recuerdo el año pasado el partido de Puan había quedado sin conexión entre las localidades. Y es un partido que tiene 5 localidades, si no me equivoco, y con la población muy distribuida. Si dentro de un partido es difícil la movilidad, ya en la zona del sudoeste bonaerense, Bahía, la región, esos 200 kilómetros de los que vos hablás, está esa posibilidad, pero falta la infraestructura de transporte, que sería algo estratégico para desarrollarnos también como polo cultural. Absolutamente. Imagínate que si no tenés auto se te complica llegar a Cabildo, claro, o sea, dentro del mismo partido. Sí, y está acá nomás. Claro, Bahía Blanca tiene todas las condiciones para ser un polo cultural y turístico. Claro. Imagínate que vos venís a Bahía Blanca por una semana. Sí. Vas a ver espectáculos, lo que sea, después te vas unos días a Monte o a Pehuencoy, después te das unos días a Tierra, tenés un salitral cerca, tenés turismo rural, tenés la ría, tenemos un montón de cosas que no las vemos, no estamos acostumbrados a pensar en lo que ofrece la ciudad, ¿no? Y después, para responderte, Victoria, yo creo que es fundamental esto que yo que les decía hoy, de la gran inversión provincial, que tiene 50 años ya. Escuelas de arte y organismos artísticos. Eso es un privilegio que de no hecho, tienen algunas ciudades capitales. Claro, por ejemplo, los organismos están en Bahía Blanca y en La Plata, no están en ninguna otra ciudad de la provincia. Claro, pero vos calculás que Bahía Blanca, sin ser ciudad capital, tiene una orquesta, un ballet, un coro y 5 escuelas de formación. Claro. Hay ciudades capitales de provincia que no lo tienen. Claro, sí, y no lo reconocemos, no lo valoramos, incluso a veces hasta se lo denigra o se lo menosprecia porque son terciarios en el caso de las escuelas. Claro. Eso sí, también sería fantástico que sean universitarios, pero siendo terciarios, forman docentes, forman artistas, y es un ingreso laboral para mucha gente que después se nutre el circuito independiente. Bien. Marcelo, sabés que nos estamos quedando sin tiempo, la verdad nos quedamos con un montón de preguntas para hacerte, así que seguramente te volveremos a llamar, te volveremos a molestar en otra ocasión. Cuando quieran, yo encantado. Bueno, conversamos con Marcelo Díaz, artista, poeta, escritor bahiense, graduado de Letras de la Universidad Nacional del Sur y un importante referente cultural.